Sí, sí. Bueno, a ver, Aceptar, digo, aceptar. viste que no me Ahora voy a parece. buscar una bebida. Bueno, en esta clase, ustedes han visto que hemos tenido en la parte del bonus, hemos tenido una serie de prompts. Esa serie de prompts están concatenados de tal forma que ustedes, con el resultado de lo que les dé un prompt, pueden hacer una diagnosis de lo que les está pasando, de la realidad política que está pasando, y pueden alimentar el prompt siguiente. Y con esa serie de prompts, ustedes pueden literalmente llevar adelante una campaña política. Pero vamos a ver qué es lo que son los prompts. Los prompt o un prompt son las instrucciones que yo le voy a dar a la inteligencia artificial. Y la ingeniería de prompt y los prompts que ustedes tienen, el bonus 6 es justamente la aplicación de esta serie de técnicas y de complejos, de conceptos complejos que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial para obtener la mejor respuesta posible. Ustedes, como han visto, ahí tienen el logo de Chat GPT, que es con el que yo trabajo. ¿Qué es lo que es un modelo LLM? Es un modelo de lenguaje de gran escala diseñado para comprender, para generar y para responder a texto un lenguaje natural y humano. El lenguaje LLM son las siglas de Large Language Models. Estos son modelos de inteligencia artificial entrenados en grandes cantidades de texto para poder comprender y generar un lenguaje humano o a escala humana con alta precisión, que es necesario tener para hacer un prompt. Primero, tenemos que ser muy claros. Segundo, tenemos que ser muy específicos en lo que pedimos. Repito, si ustedes van al bonus de prom, siempre he tratado de ser claros y específicos. Hay que ser concisos y hay que usar un lenguaje natural. Vamos a desglosar cada una de estas partes. Ser claros. Queremos pedirle o pretendemos que el prom nos responda con una tabla. Pretendemos que el prompt nos responda con un sistema numérico. Queremos que nos responda en primera o en tercera persona. Queremos que nos responda como un profesor de universidad o queremos que nos responda de una forma tal que pueda entender la respuesta hasta una señora ama de casa. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Explica el concepto de ingeniería de prompt. Haz la explicación corta, solo con unas pocas frases y no seas demasiado descriptivo. Este sería un mal prompt. O sea, ¿por qué? Porque no estamos especificando cuán corta queremos la explicación, no estamos especificando qué tono queremos que tenga la explicación, si queremos un tono académico, si queremos un tono serio, si queremos un tono informal. Este sería un mejor prompt o un prompt específico. Explícame en 2 o 3 oraciones el concepto de ingeniero de prompt para un estudiante de secundaria, ¿no? Entonces, estoy simplemente en 3 líneas, o sea, o 2 líneas, siendo muy específico en pedirle a la inteligencia artificial qué estoy pretendiendo de ella. Ser específico, por ejemplo, me preguntaba, fíjense, este es un prompt donde yo me divago mucho para que se note la diferencia entre lo que estoy pidiendo de una forma y lo que estoy pidiendo de otra. Me preguntaba si podrías, por favor, darme una lista de todos los presidentes de Estados Unidos, desde el comienzo de la nación hasta el presidente actual, incluyendo las fechas de nacimiento y muerte, si es posible. Es un mal prompt porque uso muchas florituras verbales, eh, o uso tiempos potenciales, lo que lo hacen bastante redundante. Ser conciso es otra de las condiciones que yo necesito para hacer un buen prompt. Por ejemplo, soy muy conciso. Dame una lista de los presidentes de Estados Unidos con la fecha de nacimiento y muerte desde el primer presidente que existió hasta el 2026. Eso sería un prompt conciso y que va al grano. El cuarto elemento es que los prompts utilizan un lenguaje natural, como le dije, sin florituras, con el lenguaje que nosotros utilizaríamos en una situación normal cuando estamos hablando con una persona
orgánica. Por ejemplo, muy formal, perdón. Solicito información detallada sobre estrategias óptimas de inversión de mercado de valores para un inversor con perfil de riesgo moderado. Es un lenguaje muy formal, bastante técnico, y estoy siendo muy protocolar al pedirle al prompt que me dé la información que preciso. Y un ejemplo más casual sería: ¿cuáles son las buenas estrategias de inversión en la bolsa de valores para alguien que quiere invertir con un riesgo moderado? De ahí pasamos a la estructura que tiene que tener un buen prompt, y es la estructura que tienen todos los prompts que ustedes tienen en el bonus que yo les he dado. Primero, hablamos de persona, más contexto, más instrucciones, más ejemplos, más formatos, más tono. Vamos a ir analizando cada uno de los elementos de esta fórmula, esta formulita, ¿no? Esta formulita de suma, pero no en forma secuencial, sino en una forma más bien lógica, más bien pedagógica. Primero, las instrucciones que le voy a dar al prompt. Las instrucciones son un verbo generalmente: resumir, analizar, dar, describir, imaginar. Y tienen que indicar un objetivo de la acción. Por ejemplo, escribí un cuento infantil. Por ejemplo, doy un ejemplo: analizar el feedback que he recopilado de mis últimos libros, y después resumí las 3 opiniones que más se repiten, y al último, por último, categorizar el resto según tengan 2 o 3 estrellas. Las instrucciones son: analiza, son resume y son categoriza. El contexto es también, cuando doy un buen prompt, tengo que tener el contexto. Si ustedes van ahora al bonus y se fijan en los prompts donde tienen que pegar, copiar y pegar determinados datos, muchas veces tienen que redactar justamente frases que resuman el contexto en el cual se están moviendo. Y el contexto son los detalles que los ayudan a que las instrucciones sean precisas y claras, ya que guía al modelo sobre cómo enfocar la respuesta y que se acerque más a lo que se está buscando. Pensemos en lo que estamos nosotros, o sea, marketing político. Es muy importante, es marketing político. Al momento que nosotros hacemos el prompt y le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que nos describa un determinado resultado, ser muy exacto con el contexto que le estamos describiendo, y el contexto puede a su vez estar sesgado desde la óptica que le estoy haciendo. Esto es, si soy peronista, o sea, los invito a la objetividad al describir contexto, porque si soy peronista voy a tener una visión peronista del contexto; si soy libertario, una versión libertaria del contexto; si soy radical, y así. Yo debería hacer un esfuerzo por ser lo más objetivo posible a la hora de describir mi contexto. El contexto puede ser unos antecedentes. Por ejemplo, ¿no? Estoy escribiendo un artículo sobre la guerra de Ucrania. Me gustaría saber cómo la energía solar contribuye a reducir la huella de carbono. Pues sería otro contexto. Estoy analizando la candidatura para el intendente X en el municipio tal, y tengo los siguientes candidatos opositores en las próximas elecciones del 2027. Es decir, mientras más descriptivo sea y más exacto sea en la consecución, en la cristalización de ese contexto que estoy tratando de desarrollar, bueno, más precisa va a ser la información que me va a dar el prompt. Y tengo que poner, si puedo, algunos antecedentes. Por ejemplo, estoy preparando una presentación sobre el impacto del graffiti político en el espacio público. Me gustaría entender cómo la legitimidad del graffiti como forma de expresión pública de arte y militancia política puede influir sobre los resultados electorales, o puede influir sobre la opinión pública sobre determinado texto. El contexto también puede ser, por ejemplo, vinculado, está determinado al nivel de conocimiento, está condicionado, no determinado, por el nivel de conocimiento que yo tengo sobre un determinado tema. Por ejemplo, soy principiante en programación y me gustaría entender la diferencia entre Python y Java. Es para gente que sabe programar. O el contexto puede estar vinculado siempre al nivel de conocimiento, ¿no? Soy un principiante en el arte del graffiti contemporáneo
y me gustaría entender mejor cómo está correlacionado, o si es que está correlacionado, con la efectividad de la comunicación en una campaña política como expresión de arte popular a la vista de la gente que pasa sobre un determinado lugar, y el graffiti, digamos, que es el bisabuelo o el tatarabuelo de lo que son las redes sociales hoy. También soy principiante en marketing digital y me gustaría entender cómo se diferencia el SEO, o sea, el SEO, ¿no? Search Engine Optimization del SEM, Search Engine Marketing. El SEO, la sigla SEO o las acciones del SEO, se enfoca en mejorar el posicionamiento orgánico a largo plazo de un sitio web. ¿Qué es lo que es el posicionamiento orgánico? Es cuando yo busco una determinada temática, está quedando un poco, bueno, cuando yo busco determinada temática, sea en Google, sea en la inteligencia artificial, son aquellas palabras que hacen que mi sitio web, mi información esté entre los primeros resultados de búsqueda o esté entre los primeros sitios de los cuales la inteligencia se nutre para hacer el informe que me va a hacer. Mientras que el SIM va a utilizar anuncios pagados para obtener visibilidad inmediata en los motores de búsqueda o en las inteligencias artificiales. Ambos son componentes claves del marketing digital, pero se utilizan en función de las necesidades y los objetivos específicos de una campaña. El contexto puede ser también la utilización de restricciones, o en el contexto yo puedo incluir la utilización de restricciones. Por ejemplo, necesito una receta de postre que no contenga lácteos ni gluten, ya que tengo invitados con estas restricciones de dietética. Pero el contexto, repito, a riesgo de ser redundante, en marketing político podría ser esto en mi prompt, ¿no? Necesito una propuesta de comunicación para redes sociales sobre las políticas de empleo de un gobierno provincial, pero sin, y ahí está la parte negativa, utilizar los ataques adversarios, sin realizar comparaciones con otros partidos políticos y sin emplear lenguaje técnico, porque estará dirigida a ciudadanos jóvenes que no siguen eventualmente la agenda pública. Por ejemplo, también en el contexto referido al marketing, un prompt contextualizado incluyendo restricciones. Estoy buscando estrategias de marketing que sean efectivas con un presupuesto limitado. Ahí podría incluir el monto que incluye mi presupuesto, ya que mi partido, mi empresa, es una startup con recursos financieros reducidos. Necesito implementar una campaña de marketing digital que no dependa de las redes sociales, es otro prompt, ya que nuestro público objetivo no utiliza esas plataformas con la frecuencia que yo espero que se utilicen. O también, por ejemplo, el contexto vinculado al estilo con el cual yo voy a redactar mi prompt. ¿Podrías darme un resumen breve y conciso de la campaña presidencial de Argentina 2023? Solo necesito los puntos clave para un examen. O, por ejemplo, ¿podrías darme un resumen breve y directo sobre las diferencias entre marketing de contenido y marketing tradicional? Solo necesito puntos claves para una presentación rápida. La inclusión de ejemplos, o sea, los ejemplos, acordémonos de la formulita, ¿no? Que vimos, los ejemplos. Los modelos de lenguaje de gran escala han demostrado, o sea, los Large Language Models, ¿no? Los LLM, han demostrado que incluir ejemplos dentro de un prompt me puede mejorar muchísimo la calidad de la respuesta que yo obtengo del prompt. En los prompts, insisto, que yo les he dado en el bonus, hay prompts que toman ejemplos, o sea, que se nutren de ejemplos históricos. Sobre todo en algunos he incluido los ejemplos de, por ejemplo, en la segmentación de la campaña de Obama del 2008, que sigue, insisto, sigue teniendo parámetros que son válidos hoy. Por ejemplo, redacta un mensaje breve para Instagram comunicando la inauguración de un nuevo centro de salud municipal. Utiliza un tono institucional cercano, centrado en el beneficio para los vecinos y evitando consignas partidarias. Eso sería un ejemplo de prompt.
O un buen ejemplo dentro del prompt es como demostrarle al redactor o de una pieza anterior y decirle, quiero algo de este estilo, pero aplicado a este nuevo caso. La persona dentro del prompt. ¿Mm? La persona es quién querés vos que sea el modelo del prompt. O sea, quién querés, ah, qué persona, o sea, si vos vas a trabajar con un GPT entrenado en marketing político, es el rol que vos le vas a dar al GPT para que actúe y en función de ese rol te dé una respuesta. ¿Querés que te conteste como un profesor, que razone como el profesor? ¿Querés que sea un experto en matemáticas? ¿Querés que sea un experto en física? ¿Querés que sea un experto en informática? ¿O querés que sea un experto en recursos humanos? Por ejemplo, y esto es un ejemplo, explícame la teoría de la relatividad como si fuera Albert Einstein. Obviamente que para entender la teoría de la relatividad, si me la explicase Albert Einstein, yo por lo menos debería tener un posgrado, una maestría en lo que es física relativista. O por ejemplo, como ingeniero de software, explícame la teoría de la relatividad como si fuera un ingeniero de software con experiencia en inteligencia artificial. ¿O podrías explicarme los algoritmos de aprendizaje profesional profundo que se aplican en el desarrollo de autos autónomos, de esos coches que manejan solos o de esos camiones que manejan solos? O otro ejemplo, como especialista de marketing digital, ahí le estoy asignando el rol al prompt, con experiencia en SEO. ¿Podrías explicarme cómo optimizar un sitio web para motores de búsqueda centrándote en la importancia de las palabras clave de los blacklists? Los sitios web tienen una cabecera, una cabeza de página que está, que es invisible para los usuarios, pero que es visible para quien los programa, donde se le pone una serie de palabras clave que va a identificar el motor de búsqueda y los va a traer en los resultados orgánicos de la búsqueda que ustedes le digan que ejecuten y también en las búsquedas que le digan que ejecute a través de la inteligencia artificial. O por ejemplo, y ahí estoy asignando un rol, si fueras un experto en marketing de contenidos, ¿cómo me explicarías la creación de una estrategia efectiva de inbound marketing para una pequeña empresa tecnológica o de inbound marketing para lo que sería una página web, una landing page o una página web? Yo no considero que las páginas web estén totalmente en desuso. Sigo creyendo en la campaña de Obama del 2008, en el hecho de hacer una buena página web y en el uso del inbound marketing que está explicado en las clases, en la clase donde hablamos de la estrategia de Obama, ¿no? Donde yo uso dentro de la página web links que me llevan a un sitio que está correlacionado con la campaña que yo que estoy llevando adelante. O por ejemplo, este prompt, como un estratega de marketing político con experiencia en campañas electorales, ahí le estoy asignando el rol. ¿Podrías explicarme cómo se puede utilizar el microtargeting en redes sociales para influir en votantes indecisos durante la campaña electoral? El microtargeting es la microsegmentación. Dentro de los prompts que yo les he dado, hay prompts que los llevan a microsegmentar. Digamos que hoy no hay excusas porque tenemos herramientas tan potentes como la inteligencia artificial como para hacer microtargeting. No solo para segmentar, para hipersegmentar. Y el formato del prompt es cómo queremos que la inteligencia artificial nos devuelva la respuesta. Los modelos LLM pueden responder de varias formas, además del texto plano, ¿no? Yo puedo pedirle que la respuesta me la dé en una lista numérica, que la respuesta me la dé en una composición de tablas de 2 entradas, que la respuesta me la dé en un listado puntuado de ítems que yo le paso a pedir, que la respuesta me la explique paso a paso o que la respuesta me la dé con una estructura de email o con un artículo de blog. Por ejemplo acá, ¿no? Es un ejemplo que he sacado
de Chat OpenAI. Enumera los 3 libros más vendidos del 2019 junto con sus autores y géneros. Dame la información en una tabla y lo que ha hecho ChatGPT es ordenarme en una tabla los 3 autores más vendidos, los 3 libros más vendidos por el autor y el género. Es una forma de pedirle, ¿eh? O cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el formato del prompt es básicamente pedirle a la inteligencia artificial cómo queremos recibir la respuesta. El tono es otro de los elementos. El tono es pedirle a la inteligencia cómo queremos que suene la respuesta. ¿Queremos que suene formal? Formal, y dentro de formal, un formal académico, un formal político, un formal discursivo. Queremos que sea, no sé, hay distintos grados de formalidad que yo puedo especificar. O queremos que suene informal, o sea, queremos que suene informal, coloquial de la vida cotidiana, o que suene informal en un informal que se maneja en un entorno marginal. Nosotros podemos pedirle a la inteligencia artificial ese grado de informalidad en la respuesta que va a nutrir a su vez el tipo de contenido que yo voy a hacer. Acá están los ejemplos de tonos que yo puedo pedir. Fíjense el espectro de tonos que puedo pedir: alegre, feliz, humorístico, pesimista, formal, informal, optimista, melancólico, energético, serio, reflexivo. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades para acercarnos con una respuesta que sea lo más cercana posible al abanico de tonos que componen el espectro de la expresión humana. ¿Por qué? Y porque nosotros queremos comunicarnos con el segmento al que nos estamos dirigiendo en los tonos de ese segmento. Por ejemplo, ejemplo de prompt con todos los elementos que hemos venido diciendo. Persona: comportate como un experto en seguridad cibernética. Instrucciones: explícame cómo funciona la encriptación de las comunicaciones digitales. La encriptación es el resguardo a través de códigos encriptables, valga la tautología, de códigos que protegen el contenido de lo que estoy mandando. Contexto: destinado a lectores con conocimientos básicos de informática, porque si no, no voy a entender lo que me está diciendo. El tono tiene que ser profesional y educativo y adecuado para una audiencia con interés en tecnología. El formato: dame secciones divididas para tipos de encriptación, usos y beneficios, y ejemplos como dame ejemplos de cómo la encriptación protege los correos electrónicos. Y si estamos trabajando con candidatos políticos en campañas que son sensibles a ser hackeadas, este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Pensemos en la campaña de Hillary contra Trump, o sea, y el escándalo del Pizzagate y los correos hackeados y todo lo más. Es muy importante tener un experto en informática que sepa de este tipo de cosas. Otro ejemplo de prompt, ¿no? Persona: como un experto en marketing, ahí le estoy diciendo cómo se tiene que comportar. Explicar cómo diseñar una estrategia efectiva de mi email marketing. El contexto: destinado a pequeñas empresas que buscan mejorar su alcance digital. El tono tiene que ser profesional y orientado a la acción, adecuado para empresarios novatos en marketing digital. El formato tiene que ser una guía paso a paso dividida en fases de planificación, ejecución y análisis de resultados. Y ejemplo: dame ejemplos de campañas de email marketing exitosas para la promoción de productos y servicios. Muchos dicen, el email marketing está perimido, yo todavía sigo siendo muy conservador y todavía hay empresas como la Baidrup o varios lanzadores de productos digitales que siguen utilizando en forma profesional el email marketing. El email marketing para personas por arriba de los 50 años sigue siendo una herramienta valiosa. Otro ejemplo: como un analista persona, ¿no? Como un analista político con experiencia en campañas electorales, les estoy dando las instrucciones del rol, ¿no? La persona que quiero que sea, y si a eso lo meto en un GPT específicamente entrenado en análisis políticos o en campañas políticas, el resultado, el producido, se va a potenciar mucho más, ¿no? Instrucciones:
Explica cómo las encuestas de opinión pueden influir en la estrategia de una campaña política. Contexto destinado a estudiantes de ciencias políticas con un conocimiento intermedio sobre procesos electorales. El tono tiene que ser informativo y analítico, adecuado para una audiencia académica. El formato tiene que ser un artículo dividido en secciones sobre métodos de encuestas, interpretación de datos y aplicación para la toma de decisiones. Y ejemplo, dame casos en los que las encuestas modificaron el enfoque de las campañas políticas exitosas. Bueno, o sea, si yo trabajo seriamente en marketing político, no puedo no hacer una encuesta. Aunque sea una encuesta digital, las encuestas digitales tienen un vicio, digamos, de fondo. Hay que saber un poco de estadística y un poco de muestreo para saberlo, pero siempre hay un principio que me dice que es mejor tener información rápida y sucia que no tener ningún tipo de información. Es decir, que en este caso las encuestas que hago online no van a ser encuestas probabilísticas, lo que sepan de estadística me van a entender, no van a ser representativas del universo, pero es mejor tener eso a no tener ningún tipo de encuesta. Otro ejemplo, eres un consultor especializado en comunicación y marketing político. Crea un mensaje para redes sociales que comunique una nueva política municipal destinada a mejorar el transporte público. El contexto. El mensaje está dirigido a vecinos entre 18 y 35 años. Es decir, le estoy pidiendo la customización del mensaje. Que utilicen habitualmente el transporte público. La medida incorpora nuevas frecuencias y nuevos recorridos. No inventé cifras ni resultados que no hayan sido proporcionados por fuentes válidas, le propondría yo. ¿Por qué? Y porque si estoy en campaña o estoy en ejercicio de la función, ¿no? De soy intendente y mando fruta, como se dice en Buenos Aires, es decir, estoy inventando estadística y la oposición lo primero que va a decir es, me va a investigar, me va a contar hasta los, no sé, los pelos de la espalda y va a decir, mira, este tipo está mandando fruta con las estadísticas, ¿no? A mí me han pasado, ¿no? Como doy una materia, de hecho, he empezado a dar una materia que es estadística, o sea, yo he sido ayudante de estadística, gente me ha dicho, mira, tal periodista ha dicho tal cosa y que lo ha sacado de tal encuesta. ¿Podés verificar eso? Me he ido a la fuente, he determinado cómo estaba calculada la muestra era no probabilística y no era que estuviera mandando fruta, pero estaba sesgando la información y así se los hice saber a la gente que me lo pidió. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, ¿no? Dame un texto de hasta 100 palabras para Instagram, con un título breve, un cuerpo del mensaje y una frase final que invite a conocer la medida. Por ejemplo, similar a movete mejor, o sea, el ejemplo, ¿no? Le estoy dando al prompt un ejemplo para que el resultado se parezca o supere a este mensaje que estoy dando. Movete mejor también. Movete mejor también es vivir mejor. Incorporamos nuevas frecuencias para que puedas llegar más rápido al trabajo, a estudiar o volver a casa. Una ciudad más conectada empieza por un transporte que acompañe tu vida cotidiana. Entonces, les doy todas estas enunciaciones que ven ustedes, las personas, los instructores, el contexto, el tono, el formato, me va a dar por resultado un prompt superador de esta respuesta que acabo de poner y que en la pantalla se ve en cursiva. Por ejemplo, de un prompt sin todos esos elementos. Vamos a suponer que no lo damos. Es un prompt, digamos, negativo, porque si ustedes se fijan, los prompts que yo les he dado son prompts bastante complejos. O sea, son prompts bastante complejos porque ¿cuál es la idea? Y yo en medio de una campaña no puedo pifiarla. Yo, si estoy asesorando a un diputado, a un senador, a un intendente, a un concejal, no puedo pifiarla. Tengo que dar información precisa, tengo que ser impecable en la información que doy. Instrucciones. Da consejos sobre cómo cuidar lirios en interiores. Esto está pensado en mi esposa. Considera factores como la luz, el riego y el tipo de suelo. Y el tono, la respuesta del tono tiene que ser amigable, alentador, como si estuvieras hablando con un principiante en jardinería. Ejemplo de un prompt sin todos los elementos. Otro ejemplo. Describe las causas de la Primera Guerra Mundial.
Contexto, enfócate en los eventos políticos y analizas los eventos políticos y alianzas formadas antes de 1914. Y el tono que sea informativo, detallado y adecuado para estudiantes de historia. Otro ejemplo, instrucciones. Ofrece consejos sobre cómo mejorar el engagement, el atrape, ¿no? el involucrarme, ¿no? En las redes sociales. Contexto. Considera factores tales como la frecuencia de publicación, el tipo de contenido que voy a dar, la interpretación y la interacción con los seguidores. El tono que me tiene que dar la respuesta tiene que ser amigable, motivador, como si estuvieras asesorando a un pequeño emprendedor que está comenzando en marketing digital. Un ejemplo de prompt inspirado en la investigación de mercado, ¿no? Instrucciones. Explica cómo realizar un análisis de la competencia en un periodo eleccionario. Considera aspectos tales como las redes sociales, la presencia en aire y otros medios gráficos. Y el tono, hacelo con un tono informativo y práctico, como si estuvieras guiando un candidato primerizo que está lanzando por primera vez la elección. Ahora vamos a ver unas técnicas a incluir dentro de la ingeniería de prompt que se llama Zero Shot, One Shot o Few Shot Prompting. ¿Qué es lo que es el Zero Shot Prompting? El Zero Shot es una técnica que se explica sin dar a ChatGPT o a la inteligencia que estén utilizando. Repito, yo hablo de ChatGPT porque es la que uso fundamentalmente. Uso Chat OpenAI 5, pago, ¿no? Dice, sin dar a ChatGPT ejemplos previos o contextos específicos. Y por eso se llama zero shot, o sea, sería one shot, es decir, sin dar ningún contexto específico. Entonces, por lo tanto, el chat o la inteligencia me va a dar una respuesta basándose únicamente en la información en la cual la inteligencia ha sido entrenada originalmente. Es decir, en tanto cuanto yo sea menos específicos en detalle, la respuesta va a ser más pobre y de acuerdo a cómo la inteligencia ha sido entrenada. Creo que es el one or few shot prompting. Consiste a darle, en este caso, ChatGPT, uno o más ejemplos para las instrucciones. Un ejemplo vinculado al marketing político. Decime si el siguiente comentario ciudadano expresa una evaluación positiva, negativa o neutral sobre la gestión municipal. ¿De dónde está inspirado en esto? Supongamos que nosotros tenemos una página o han salido comentarios, o sea, hemos hecho una nota en un diario digital y los ciudadanos se han empezado a expresar. Entonces yo agarro el cursor, tomo todas las opiniones y las quiero clasificar de alguna forma porque quiero enterarme de qué es lo que está opinando la gente sobre la gestión que estoy realizando. Por lo tanto, le pido al prompt que exprese, que emita una valoración positiva, negativa o neutral. Comentario a analizar. Desde que los cambiaron los recorridos de los colectivos, llego mucho más rápido al trabajo. Esto sería lo que tiene que analizar. Algunos ejemplos que te voy a dar para orientarte. Opinión negativa. El municipio anunció muchos cambios en el transporte, pero sigo esperando demasiado al colectivo. Opinión positiva. Las nuevas frecuencias mejoran mucho el servicio y ahora puedo llegar más rápido a mi trabajo. Y opinión neutral, el municipio informó desde el lunes que desde el lunes comenzarán a funcionar los nuevos recorridos. Es decir, yo le estoy dando 3 ejemplos semánticos al prompt para poder, dentro de ese espectro, calificar las opiniones y que me dé un resultado que me permita a mí tener atisbos de conocimientos de la opinión pública sobre el tipo de medidas que yo estoy lanzando. Y le digo al final, clasificar el comentario únicamente como positivo, negativo o neutral. Así que al final me va a decir, mira, en este artículo, o en este pie de página, o estos comentarios abiertos en el blog, en la blogfera, en la sitio que sea, vas a tener tantos positivos, tantos negativos y tantos neutrales. Eso es representativo de lo que la gente de la opinión pública no
es un indicador, pero no es representativo. Para que sea representativo, yo tendría que hacer un análisis de tipo muestral estadístico con probabilístico. ¿Ah? Entonces, acá algunos ejemplos cómo funcionan como criterios de clasificación. No solamente le decimos a la IA, decime si esta opinión es positiva o negativa, también le podemos enseñar previamente. Cuando digo positiva, me refiero a algo como esto. Cuando digo opinión negativa, me estoy refiriendo a algo como esto otro. Y cuando digo neutral, me estoy refiriendo a algo como esta otra opinión. Y en marketing político, esto, como les dije siempre, o sea, es mejor tener información rápida y sucia que no tener ningún tipo de información. La información rápida y sucia que hoy nosotros podemos obtener para enterarnos de la opinión pública sin incurrir en gastos muy onerosos de estudios de opinión son justamente esto, siguiendo la huella digital de las opiniones. Con esto yo puedo, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo identificar el tono general de las conversaciones públicas, puedo clasificar reclamos, detectar temas recurrentes, etcétera, etcétera. La técnica, si no le hubiéramos dado ejemplos, no me hubieran respondido, o sea, generalmente la inteligencia artificial no me hubiera respondido bien o me hubiera respondido con criterios diferentes. Es decir, me hubiera dado información que formalmente es una respuesta, pero a efectos de lo que yo persigo, de la toma de decisiones comunicacionales que yo estoy, no me va a servir mucho. Entonces, el zero shot prompting es sin ejemplos previos y el few shot prompting es con few es algunos, shot es disparo y prompting y son disparos de prompt. Con algunos ejemplos que yo le voy a dar al prompt que estoy redactando para guiar la respuesta. También hay un tipo de prompt que se llama prompt de cadena de pensamiento. ¿Qué es la técnica de sería chains of thought en inglés? Implica guiar al chat GPT para que dé sus respuestas paso por paso. Es como decirle al chat GPT que razone y que nos vaya explicando cómo va razonando. Repito, en, en el bonus que les he dado están hechos con todo este tipo de criterios. Por ejemplo, un ejemplo de COT aplicado al marketing político. Este sería el prompt. Es un prompt sencillo. Si después ustedes quieren, vayan al bonus y vean el nivel de complejidad de los prompts, o sea, cómo se puede complejizar un prompt para que me dé lo que yo estoy pretendiendo que me dé. Actúa como analista de marketing político, analiza paso a paso por qué una campaña electoral está perdiendo apoyo entre los votantes jóvenes y organiza la respuesta en 3 etapas. Primero, identificar las posibles causas. Segundo, analizar el mensaje de campaña. Tercero, evaluar los canales de comunicación utilizados. Examinar la percepción pública del candidato y proponer 3 acciones concretas para mejorar la estrategia. O puede ser también así, el ejemplo de respuesta esperada. Paso 1, posibles causas. Baja identificación con los temas de campaña, lenguaje poco cercano y escasa presencia en canales utilizados por los jóvenes. Entonces ya voy teniendo una pauta de cómo tengo que, si a esto yo le digo, a esto yo le diría, bueno, decime en qué plataformas suelen estar los jóvenes a los cuales yo quiero llegar. O piensen ustedes en el caso de Soran Mandani, que yo le expliqué en la clase inaugural, o sea, de junio, cuando inauguré esto. El caso de Soran Mandani no tiene desperdicio, el análisis. Paso, paso 2, mensaje. El discurso puede estar centrado en problemas generales, pero no en preocupaciones específicas del segmento joven. Paso 3, canales. Una presencia limitada en formatos digitales puede reducir el alcance, sobre todo si hablamos de jóvenes, porque los jóvenes están presentes allí donde está presente lo digital. Todavía no, no rizamos el rizo y volvemos a lo analógico, por lo menos en el mundo joven. El paso 4, percepción. El candidato puede ser visto como competente pero distante, y esto es un clásico. Es decir, por eso
sea Jaime Durán Barba que Daniel Esquivel, que es, mi maestro es Daniel Esquivel, yo se los he dicho ad nauseam, hablan esto del sentido del humor, de la humanidad, de la cercanía. Yo puedo ser perfecto técnicamente en algo, pero soy distante y no voy a pasar, no voy a pasar una lección. Por eso el bailecito y por eso todos estos análisis que hemos hecho. Y acciones, adaptar contenido, obviamente, como les dije al principio, reforzar la escucha, la sincera escucha pública, no el timbreo careta, no aquello que simulo escuchar, pero no, la sincera escucha pública y evaluar qué temas generan mayor interés entre los jóvenes, que puede que a mí, como adulto mayor, me parezca una pelotudez, pero no lo son desde el punto de vista de los jóvenes. Tengo que escuchar a los jóvenes, tengo que pensar qué es, entender qué es lo que piensan, qué es importante para ellos, porque sobre todo y dentro de la lógica de un partido, es la generación que va a tomar el testimonio, lo que en la antigua Grecia se llamaba el testimonio, la posta, ¿no? Esto es desglosado, ¿no? Por paso uno es los pasos que hemos visto, pero la inteligencia le ha pedido a la inteligencia que los desglose. En los prompts que tienen ustedes vamos mucho más allá que eso, porque me da diagnósticos complejos. Diagnóstico inicial de la campaña, analizar el contexto político y electoral, identificar los principales problemas de la comunidad, estudiar las fortalezas y debilidades de la propia candidatura para poder hacer la estrategia que hemos visto, analizar los principales competidores, revisar encuestas y datos disponibles. Paso 2, definir el posicionamiento, es decir, determinar cuáles son los atributos diferenciales del candidato, definir los temas prioritarios de la campaña, establecer una propuesta de valor política clara, diseñar los principales ejes del mensaje, comprobar que exista coherencia entre el candidato, la propuesta y la comunicación. Paso 3, diseñar la estrategia de comunicación. Es decir, definir públicos relevantes, seleccionar los canales adecuados, establecer una línea narrativa de campaña, planificar contenidos y apariciones públicas, adaptar formatos y mensajes a cada canal sin perder coherencia. Paso 4, implementar la campaña, ejecutar acciones previstas, coordinar el territorio y comunicación digital y monitorear la conversación pública y registrar los resultados obtenidos. Paso 5, medir y corregir, es decir, comparar los objetivos iniciales mediante encuestas, métricas de comunicación, cobertura mediática y otros indicadores, y ajustar la estrategia cuando sea necesario. Ahora vamos a ver la utilización de esto que se llama prompt negativo. ¿Qué es la técnica del prompt negativo? Es indicarle a ChatGPT qué elementos no queremos que incluyan la respuesta. En marketing político, esto sirve para delimitar el análisis y evitar temas, enfoques públicos o formatos que no nos interesan. Por ejemplo, analizar los principales temas de preocupación ciudadana en una campaña municipal y excluir a temas relacionados con la política nacional. Porque no quiero quedar pegado, porque supongamos que yo soy de otro partido político, con la administración nacional y no quiero dar ejemplos para no quedar pegado, no quedar enemistades, etcétera, etcétera. Ejemplo 2. Propone 10 ideas de contenidos para las redes sociales de una campaña política, excluyendo videos y contenidos que mencionen los candidatos adversarios. También puede ser eso. También ¿por qué esto? Y porque yo tengo que ganar fuerza con identidad propia. No puedo definirme políticamente, depende del contexto, como lo contrario a. Lo ideal sería que yo gane identidad propia por cualidades mías, como en tanto cuando candidato, y no me sirva de las cualidades adversas para construir una propia identidad. Ejemplo 3. Analiza de este discurso político e identifica sus principales mensajes. No evalúes la ideología del candidato ni hagas recomendaciones electorales. Por ejemplo, un prompt negativo, otra vez en marketing político, menos complejo.
Analizar las principales tendencias de comunicación política utilizadas en la campaña electoral y excluir las estrategias relacionadas con publicidad negativa y ataques a candidatos adversarios. ¿Esto quiere decir que no se utilicen los ataques a candidatos adversarios? Sí, pero repito, o sea, yo debería ganar, o sea, más identidad propia tengo. Hay que analizar las circunstancias. Yo tengo que construir la identidad política a través de atributos propios. Aquel que define su identidad pura, única y exclusivamente en función de los contrarios, o sea, los contrarios y tiene pocas posibilidades de sobrevivir, diría. Lean las leyes inmutables del marketing político en redes sociales y el tipo de estrategia de comunicación que yo tengo que hacer en función de cómo estoy posicionado en las encuestas. Prompt iterativo. ¿Mm? Muchas veces, o sea, con el primer prompt que escribimos, no obtenemos lo más probable, ¿no? Que no obtengamos la respuesta que vamos a esperar. La respuesta puede quedarse corta, la respuesta no puede ser la respuesta que esperamos. Eso no quiere decir que no tengamos que analizarla. Prueben a utilizar cualquiera de los prompts que yo les he dado y muchas veces, o sea, con un candidato determinado, muchas veces no vamos a obtener lo que esperamos. Entonces, o nos faltan datos, o no hemos descrito bien el contexto político, o no nos ha gustado, o simplemente tenemos mucha información en la cabeza y no la hemos podido transmitirle bien al prompt. Entonces, ¿qué es lo que es la técnica del prompt interactivo? Es darle a ChatGPT más información en otro prompt dentro de la misma conversación. Con esta técnica, ChatGPT aprende con la conversación para darnos mejores respuestas, ¿no? Ejemplo 1 de estrategia de comunicación política, el primer prompt. Soy responsable de promoción de comunicación de una campaña política municipal. Sugerime estrategias para mejorar la comunicación pública del candidato y aumentar la participación ciudadana. Entonces, acá podemos identificar la escucha ciudadana, es decir, identificar los problemas que aparecen con mayor frecuencia en consultas y conversaciones públicas. Segundo, identificamos los ejes de comunicación, es decir, cómo organizar la comunicación alrededor de pocos temas prioritarios. Dos, tres temas prioritarios. Redes sociales. Adaptar esos temas prioritarios a contenidos y formatos para cada plataforma. También tenemos dentro de los prompts cómo puedo adaptar un contenido a Instagram, qué formato tiene que tener para Facebook. Facebook tiene un público determinado que no puedo descuidar. En Instagram están los jóvenes. ¿Cómo tengo que adaptarlo para TikTok? ¿Cómo tengo que adaptarlo para cualquier otro tipo de plataforma? El territorio complementa la comunicación, digamos, digital con encuentros y actividades presenciales. No puedo no hacerlo. La gente agradece y valora más el encuentro analógico, el poder tocar y hablar a cuatro ojos con el candidato y evaluar periódicamente cuáles son los temas que mayor interacción o preocupación preocupan. Y ahí vuelvo con un segundo prompt. Toma cualquiera de los puntos anteriores y continúa. Dame ejemplos detallados para este punto. Escucha ciudadana. Identificar cuáles son los problemas y demandas y preocupaciones expresados por los ciudadanos. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial o el algoritmo? Y va a nutrirse de aquellos problemas que están referidos en las distintas plataformas y va a nutrirse de la huella digital para darnos el resultado. O sea, acá podríamos tener una respuesta, ¿no? Una respuesta para desarrollar. Analizar comentarios públicos en las redes, clasificar las consultas recibidas durante las actividades territoriales que nosotros hemos hecho timbreando, por ejemplo. Identificamos los problemas que aparecen repetidamente, los que tienen más frecuencia, digamos, lo que aquellos que se repiten más veces sea en los timbrajes que hemos hecho, en las escuchas
y en las redes porque el algoritmo las detecta y nos trae. Identificamos esos problemas que aparecen repetidamente, comparamos las preocupaciones entre las distintas zonas del municipio y elaboramos un informe semanal con los temas emergentes. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Y en el próximo discurso vamos a enunciar en las próximas comunicaciones que estamos conscientes que la ciudadanía está reclamando A, B, C, D, que hemos detraído de los resultados. Tercer prompt, hacemos una nueva profundización sobre los temas. Por eso estamos hablando de prompt esta iteración, que es volver, es rizar el rizo, volver sobre lo que hemos recabado y volver para pronunciar, para profundizar el tema. Con los prompts que yo les he dado pueden perfectamente hacer eso. Es más, algunos están programados para que nutrir el siguiente prompt con los resultados del que hayan utilizado. Después, digamos, desarrolla específicamente el análisis de comentarios en redes sociales. Cómo podría organizar la información sin identificar individualmente a los usuarios. Y ChatGPT podría responder proponiendo categorías agregadas como seguridad, transporte, empleo, salud, servicios públicos, educación, además de el seguimiento, el sentimiento positivo, el sentimiento negativo y el sentimiento neutral, tal y como hemos visto en los ejemplos anteriores. Y cuarto prompt de resultado concreto, finalmente, con estas categorías, créame un modelo de informe semanal para que el equipo de comunicación pueda detectar cambios en las preocupaciones ciudadanas y ahí podemos obtener un producto concreto surgido de esta conversación. La técnica del prompt reframing. ¿Qué es la técnica del prompt reframing? Es una técnica que nos permite obtener diferentes respuestas al reformular sutilmente la pregunta inicial, pero manteniendo la misma intención o el mismo tema general. Por ejemplo, primer prompt, ¿cuáles son los efectos del cambio climático en la biodiversidad? Esto del cambio climático es un tema que les interesa mucho a los jóvenes y que los viejos lo dejamos en stand-by porque creemos que no es importante. Segundo prompt, háblame sobre cómo el cambio climático afecta la variedad de la vida en la Tierra, ¿no? Sería, ¿no? Esto el reframing. Un ejemplo de reframing en un prompt de marketing. El primer prompt, ¿cuáles son las mejores estrategias para aumentar el engagement en las redes sociales? Segundo prompt, explícame cómo las diferentes tácticas de las redes sociales pueden mejorar la interacción del usuario. Reframing al marketing político. Primer prompt, ¿cómo influyen las redes sociales en las campañas políticas modernas? Segundo prompt, describime de qué manera las plataformas digitales pueden impactar en la participación electoral. Un reframing de investigación de mercado sería investigación de la opinión pública en términos de marketing político. Primer prompt, ¿cuáles son los métodos más efectivos para realizar una investigación de mercado en el sector tecnológico? Segundo prompt, háblame sobre las estrategias más comunes para recopilar datos en estudios de mercado en la industria tecnológica. Entonces, la clave, como ustedes hemos visto, es mantener el tema principal o el hilo del tema principal mientras nosotros cambiamos la redacción de la pregunta, utilizando sea sinónimos, sea una estructura semántica distinta. Y esto puede dar como resultado respuestas distintas o con matices distintos en las respuestas que recibimos del modelo del LLM, lo que puede ser útil o muy útil cuando nosotros buscamos explorar una idea para agotarla, digamos, agotarla desde distintas perspectivas o de distintos enfoques. Por ejemplo, ejemplo de prompt reframing aplicado al marketing político. Explícame cuáles son los problemas de comunicación de un candidato político durante una campaña electoral. Estoy sobresimplificando. Reframing del prompt.
En lugar de analizar los problemas de comunicación como errores del candidato, analizarlos desde la perspectiva de la percepción ciudadana. ¿Qué puede estar interpretando el electorado de manera diferente a lo que la campaña política de nuestro candidato pretende comunicar? Vuelvo a repetir, en los prompts que yo les he dado está contemplado eso, y también lo que pueden usar es tomar esos prompts y complicarlos, customizarlos a propio placer y voluntad. ¿Qué conseguimos con el reframing? Y lo primero que conseguimos es la pregunta, la primera pregunta, ¿no? Probablemente genera una respuesta centrada en candidatos, errores y comunicación. Al reformularla, cambiamos el marco de análisis y nos da una respuesta estructurada en ciudadanía, percepción e interacción del mensaje. Por ejemplo, en lugar de obtener el candidato no comunica correctamente sus respuestas, podríamos obtener las propuestas están siendo comunicadas, pero el público puede no relacionarlas con los problemas que considera prioritarios. Y esto también, o sea, ocurre constantemente. Otra técnica del prompting, que es el critícame. Esta técnica se usa para que ChatGPT haga de crítico y nos ayude a mejorar nuestros textos. O sea, nuestra landing page, la escritura de una página de producto, una página del partido, que revise nuestro email, que revise nuestra presentación, que revise nuestro discurso, que revise nuestro código cultural. En general, lo que se pide es que revise cualquier tipo de texto. Por ejemplo, imaginemos que estoy trabajando para una empresa y quiero aumentar mis responsabilidades. Tengo preparado un email para el jefe, pero antes se lo quiero pasar a ChatGPT para que me diga cómo puedo mejorarlo. Una técnica bien, o sea, común, normal, frecuente. La técnica critícame aplicada al marketing político porque estamos en marketing político. Situación, imaginemos que soy el responsable de comunicación de una campaña y he preparado un discurso para un candidato antes de un acto político. El prompt va a ser el siguiente: actúa como un experto en comunicación y marketing político y critica el siguiente discurso antes de que sea presentado públicamente. Identifica mensajes pocos claros, argumentos débiles, contradicciones que puedan tener en mi discurso, frases que puedan generar interpretaciones no deseadas, partes demasiado extensas o repetidas, propuestas que necesitan mejor claridad. Y después indícame qué funciona, qué debería mejorar y por qué no reescribas todavía el discurso. Después le voy a pedir eso. Primero voy a interpretar, voy a detectar todas estas posibles contradicciones y después lo voy a reescribir. Eh, los, o sea, esto lo vimos en el tema del liderazgo, ¿no? Los viejos políticos, o sea, no puedo ser político si no soy un gran orador. La única excepción a esta gran regla que yo conozco, y lo conozco por referencias históricas, es Hipólito Yrigoyen, un político radical argentino. Yrigoyen no era un gran orador, pero sí tenía una muy buena comunicación uno a uno con la gente que lo seguía. O sea, no puedo no comunicar. Y los viejos políticos eran muy buenos en oratoria y eran muy buenos en improvisar discursos. No tan viejos. Eso, Fidel Castro podría durar 4 horas sin, más allá de que simpaticemos o no, 4 horas sin papel. Cristina Kirchner, igual, es una gran oradora, o sea, nos guste o no nos guste, pero puedo decirle a la inteligencia que me detecte esto para no emitir contradicciones, puntos, argumentos débiles, cosas que después la oposición va a pasar por un escáner para detectar todas las contradicciones. Yo quiero evitarlas mucho antes. Segundo prompt. Ahora, teniendo en cuenta estas críticas, proponeme una versión mejorada que conserve las ideas originales y el tono institucional. Para explicar esta técnica, la lógica sería:
creo un contenido, le pido a la IA que critique, identifico las debilidades de ese contenido y pido una versión mejorada. La técnica del planning. Con esta técnica buscamos que ChatGPT nos ayude a organizarnos dándonos instrucciones detalladas como plannings detallados sobre algún tema. Por ejemplo, supongamos que quiero crear una tienda de ropa online y no sé por dónde empezar. O sea, no sé qué paso seguir y bueno, se lo vamos a preguntar con ChatGPT. Y el ChatGPT me va a decir, y primero te tenés que crear una cuenta en Mercado Libre. Después tenés que hacer una foto de todas las existencias de tu ropa, ¿no? De una foto y tenés que hacer una breve descripción. No podés no incluir el talle, no podés dividir a toda tu ropa por categorías, si es para jóvenes, adolescentes, niños y personas de mediana edad. Y así, ¿no? Pero la técnica de planning aplicada al marketing político. La situación. Imaginemos que voy a trabajar en la comunicación de una campaña electoral municipal y no sé cómo organizar el trabajo desde el comienzo hasta el día de la elección. Entonces le voy a decir al prompt lo siguiente, esto está escrito tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Puedo estar colaborando por un partido, no haber interactuado jamás, o sea, en política, y el arma que yo tengo en ciernes es justamente la inteligencia artificial si la sé utilizar bien. Entonces, le digo el siguiente prompt. Actúa como un especialista en planificación de campañas de marketing político. Necesito organizar una campaña electoral municipal desde cero. Créame un plan de trabajo paso a paso para los próximos 6 meses y dividilo por etapas e indícame cada una de ellas. O sea, primero tengo que definir el objetivo, cuáles son las tareas principales, los recursos necesarios, los canales de comunicación, los indicadores para evaluar los resultados, el plazo de ejecución y organizarme un plan de diagnóstico inicial hasta el día de la elección. Ustedes lo tienen en los prompts que yo les he dado. Entonces, ChatGPT en una etapa embrional, esto es planning embrional, me podría organizar la respuesta así. Etapa, sí. ¿Me estás preguntando algo? No, 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 no. Ok. ¿Seguimos? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, etapa 1, el diagnóstico. ¿Qué me dicen? Analizamos el contexto, analizamos la opinión pública, los problemas prioritarios y el posicionamiento inicial. Insisto, esta etapa de diagnóstico la voy a hacer con la huella digital que hayan dejado las personas. No, no está pensado para hacer, depende de los recursos que tengamos, no está pensado para hacer un estudio de opinión de consultora. Esto es marketing de guerra guerrilla. O sea, esto es, usamos los prompts, usamos los elementos que tenemos a mano y laburamos nosotros con lo que tenemos, porque es mejor tener información rápida y sucia que no tener información. Ahora bien, si estamos trabajando para una gran estructura partidaria con recursos como para hacer un estudio estadístico, el cantar es otro, porque los resultados van a ser otros, porque la precisión con la cual yo voy a poder hacer diagnósticos va a ser otra, porque he seguido la receta del método estadístico probabilístico. Bueno, etapa 2, estrategia. Vamos a definir los objetivos, la identidad pública, las propuestas y los ejes de comunicación. Etapa 3, vamos a planificar los contenidos, vamos a organizar las redes sociales, vamos a organizar la prensa, los actos, el territorio y el calendario de comunicación. 4, vamos a implementar, es decir, vamos a ejecutar las acciones previstas en el paso anterior. Vamos a coordinar los equipos. 5, monitoreo. Vamos a ir midiendo los resultados agregados, vamos a determinar problemas y ajustar la estrategia. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Y vamos a organizar la agenda de comunicación pública, movilizando la movilización general y las tareas operativas del cierre de campaña. La técnica del planning
permite pedirle a ChatGPT que transforme el objetivo complejo del marketing político en un plan organizado de etapas, tareas, responsables, tiempos e indicadores. Visualmente podemos resumirlo así: objetivo, diagnóstico, estrategia, planificación, ejecución, medición y ajuste. La técnica de él actúa como es otra de las técnicas. La técnica de actuar como o de role play en la generación de textos con modelos de lenguaje LLM como ChatGPT implica dar una instrucción al modelo para que actúe como si fuera un personaje o una identidad específica y responda en consecuencia. Es una forma de obtener unas respuestas basadas en la perspectiva o el conocimiento de un personaje ficticio o de un personaje real. Cabe acotar entonces que las respuestas obtenidas constituyen conjeturas y depende otra vez de con cuánta información se haya entrenado el modelo de la IA o cuánta contextualización yo le haya dado al prompt para hacer que su respuesta sea lo más certera posible. Ustedes van a ver en los prompts que yo les he dado que hay corchetes y donde digo, pega acá el nombre del candidato, pega acá el nombre de los principales competidores, pega acá, o sea, describí y pegá en el texto la descripción del contexto político en el cual vos estás actuando para que el resultado sea lo más preciso posible. Por ejemplo, la técnica de actúa como aplicada al marketing político. La situación: quiero analizar un discurso de campaña, pero necesito que ChatGPT lo haga desde la perspectiva de un profesional especializado. Acá viene el prompt. Actúa como un consultor experto en comunicación en marketing político y analiza el siguiente discurso del candidato a intendente. Identifica sus principales fortalezas y debilidades en términos de claridad de mensaje, posicionamiento, credibilidad y conexión emocional. Y señala en qué partes pueden resultar confusas o contradictorias y propone mejoras. Presenta tus conclusiones en una tabla de columnas de aspecto, diagnóstico y recomendación. Esta misma técnica yo la puedo utilizar para analizar el discurso y yo lo he hecho, de la oposición. Es decir, la oposición se presenta, da un discurso, lo sube a YouTube, yo hago con una aplicación, desgrabo, lo convierto en texto y le doy instrucciones para que analice justamente este tipo de cosas. Es perfectamente plausible y posible hacerlo. Otros roles que podemos mostrar, por ejemplo: actúa como un analista de opinión pública y analiza los principales temas que aparecen en estos comentarios ciudadanos. Actúa como un asesor de comunicación política y evalúa si el discurso comunica claramente las tres propuestas principales del candidato. Actúa como periodista político y formula 10 preguntas críticas que podrías hacerle al candidato durante la entrevista. Actúa como moderador de un debate electoral y prepara preguntas sobre la seguridad, empleo, educación, salud y otras obras públicas. Entonces, la idea didáctica, para cerrar, sería: actúa como, le doy la tarea, le doy el contexto, le doy los criterios que tiene que tener en cuenta la inteligencia artificial y le sugiero el formato de respuesta. Entonces, actuar como consultor político, o sea, de marketing político, analicé este discurso, es para una campaña municipal, actúa con claridad y coherencia y respondeme con una tabla. La técnica del formato es otra de las técnicas. ChatGPT puede generar textos en diversos formatos y estilos, lo que lo hace muy versátil. También hay otra plataforma china que también está compitiendo con ChatGPT, pero yo me inicié, como les digo, en la inteligencia artificial con Chat OpenAI y con GPT-5, así que es con lo que más trabajo fundamentalmente. Entonces, esto lo hace versátil en la creación de respuestas y contenido. A la hora de hacer un prompt, lo podemos especificar el formato que queramos. Y hay muchos tipos de formatos: el formato de tabla, la lista numérica, la forma de carta, la forma de instrucciones como la de un manual, la forma de un email. Las posibilidades son
El límite es la imaginación que nosotros tengamos para pedirle la forma a la inteligencia artificial. Técnica de formato, situación, aplicada al marketing político, ¿no? Queremos analizar las principales preocupaciones ciudadanas detectadas durante una campaña, pero necesitamos presentar la información de distintas maneras según el uso. Ejemplo 1, formato de tabla. Analiza estas preocupaciones ciudadanas y presenta el resultado en una tabla con 4 columnas. Tema, problema detectado, nivel de relevancia y posible respuesta de política pública. Y acá la tienen, es una simulación que yo le he pedido, pero customizándolo, puedo, inclusive tomando los prompts del bonus que yo les he dado, lo pueden reformular, ¿no? Lo pueden customizar, lo pueden variar, y pueden modificarlos según las necesidades que tengan ustedes para tener respuestas más completas. De ahí tengo el tema seguridad, transporte y empleo, y las 4 columnas son el problema detectado, robos en barrios, baja frecuencia del transporte, empleo, faltas de oportunidades, la relevancia de la seguridad es alta, el transporte es media y el empleo es alta. Y la respuesta posible es prevención y patrullaje, mejorar los recorridos y programas de empleo, que son, fíjense, son cosas puntuales. En las redes yo tengo que hacer discursos cortos sobre cosas puntuales. O sea, tal vez el prompt sea complejo, pero la respuesta que yo necesito es simple, porque la atención de las personas es dispersa y porque del marasma de información que flota en las redes son pocas las cosas que le van a quedar a las personas en la cabeza. Ejemplo 2. Una lista numerada. Resumime las 5 principales preocupaciones ciudadanas en una lista numerada, ordenadas de mayor a menor relevancia. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a buscar en la huella digital, va a buscar en internet, va a contar frecuencias, va a hacerme una muestra no probabilística, porque no va a empezar, no va a utilizar el método de muestreo probabilístico. Para los que sepan un poco estadística, saben a lo que me estoy refiriendo. Es el uso de la aleatoriedad y del cálculo de probabilidad para sacarme una muestra. Esa muestra se llama cocina estadística y yo voy a poder extrapolar los resultados del universo. Eso lo hacen los partidos con mucha guita, con consultores muy precisos que hacen este tipo de trabajo. Como nosotros hacemos marketing de guerra de guerrilla, le vamos a pedir eso. Eso es lo que está presente en las redes con más frecuencia y nosotros lo vamos a decir. Seguridad, empleo, salud, transporte y servicios públicos. Me da la lista numerada por el índice de urgencia, digamos, que ha detectado la inteligencia de la red. Ejemplo 3. Formato de informe. Presentame un análisis como un informe ejecutivo de marketing dividido en situación actual, principales preocupaciones, conclusiones y recomendaciones generales. Ejemplo 4. Formato de comunicado de prensa. Cuando necesite hacer un comunicado de prensa, convertí esta información en un comunicado de prensa institucional de 300 palabras con título, introducción y desarrollo y cierre. Sí, o hacerme un artículo periodístico. Hay un GPT que se llama Peridoncia, que hace eso. O sea, hay GPTs específicos para hacer comunicados de prensa. O sea, solamente le tienen que dar el prompt adecuado, chicos. Ejemplo 5, formato de presentación. Convertí este análisis en una presentación de 5 diapositivas. Para cada diapositiva indica título, 3 ideas principales y una conclusión. O sea, ¿qué es lo que yo necesito para cuando voy a hacer un informe técnico ante una mesa de escuchas en un partido político? La idea central para explicar sería la técnica del formato de la IA no solamente es qué queremos que nos responda, sino también cómo queremos recibir la respuesta. Y podemos resumirla visualmente con esta. La misma información puede ser presentada, en este caso, con una tabla, con una lista, con un informe, con un comunicado o con una presentación en un formato PPT. La técnica de la perspectiva. ¿Qué es? Técnica nos va a servir para ver un tema, y como su propio nombre lo indica, con diferentes perspectivas.
Es diferente de la técnica que actúa porque aquí le podemos pedir, de las técnicas que hemos visto en precedencia, porque le podemos pedir varias perspectivas a la vez en vez de una. Le podemos decir que se disocie psicóticamente y que piense en distintos roles y que nos comunique desde esta disociación cómo ve la misma problemática. Y ese abanico de visiones a nosotros nos va a servir. Porque nos va a permitir explicar un mismo problema desde de una distinta angulación, lo cual va a enriquecer seguramente la interpretación y la explicación del fenómeno. Ejemplo 1, una propuesta distinta. El ejemplo PROM. Un candidato intendente propone restringir la circulación de automóviles en el centro de la ciudad para reducir la congestión y la contaminación. Esto yo lo he vivido en Roma, cuando viví en Roma. Restringieron la circulación de autos solamente aquellos que tenían una cosa que se llamaba marmita catalíptica. Entonces solamente podían entrar en el casco urbano de Roma aquellos autos que tuvieran una certificación de emisión ¿qué garantizaba la marmita catalíptica? Que las emisiones de los gases tuvieran un pH menor y al tener un pH menor, impactara menos en los monumentos. Roma está lleno de monumentos, de museos, con cuadros, qué sé yo, y la existencia de los escapes es muy nocivo para las obras de arte. Analizar esta propuesta desde 4 perspectivas distintas. Desde un comerciante del centro, desde un automovilista, un usuario de transporte público y un especialista en planificación urbana. Cada perspectiva va a presentar argumentos a favor, argumentos en contra y principales preocupaciones. Esto es riquísimo para un análisis, ¿no? Propuesta esperada. Perspectiva del comerciante, o sea, puede valorar un centro más atractivo para peatones, pero preocuparse por una posible reducción de acceso a los clientes. Perspectiva del automovilista, puede reconocer beneficios ambientales, pero cuestionar las dificultades de movilidad y de estacionamiento. Perspectiva del usuario de transporte público, puede apoyar la medida si mejora las frecuencias y tiempos del viaje, pero reclamar alternativas antes de restringir a los automóviles. Y perspectiva desde el especialista, puede analizar el impacto ambiental, la congestión, la infraestructura disponible y las experiencias comparables. Ejemplo 2. Una campaña de 3 perspectivas. PROM. Una campaña política decide concentrar gran parte de su comunicación en redes sociales, analiza esta decisión desde 3 perspectivas distintas. Alguien que está a favor, alguien que está en contra y alguien que mantiene una posición neutral. Explica los principales argumentos de cada posición. Supongamos que ustedes van al partido al cual pertenezca en miras a las próximas elecciones del 2027 y supongamos que están defendiendo el presupuesto en redes, ¿no? Entonces, antes de ir, ya saben cuáles son los argumentos a favor, en contra y neutrales. Por ejemplo, acá, perspectiva a favor, permite la comunicación rápida, amplia difusión y contacto directo con la conversación pública. Perspectiva en contra, puede sobredimensionar el peso de las redes y dejar de fuera a los ciudadanos que utilizan otros canales. Cada vez son menos los ciudadanos que utilizan otros canales, pero existen. Existen. Y perspectiva neutral es, las redes pueden ser útiles, pero deberían integrarse con medios tradicionales como actividades territoriales, totalmente recomendables para mí. La actividad en redes o analógica, se espera que en el futuro todo va a estar virtualizado y vamos a vivir cada vez más en una burbuja, pero la actividad analógica para mí es irreemplazable. El contacto físico con el candidato, el escuchar, ¿no? El simular escuchar no reemplaza nada, ¿no? Y ejemplo test, una decisión desde los actores involucrados. Es probablemente el que más se parece al ejemplo profesor, alumno y director de mi campaña. Prompt.
Un gobierno municipal propone implementar nuevos sistemas de transporte público. Analiza la propuesta desde la perspectiva de un ciudadano, un comerciante, un funcionario municipal y un periodista local. Para cada uno identifica posibles beneficios, objeciones y preguntas que podría formular. Entonces, esto también me sirve, supongamos que yo soy el candidato o que soy el coach del candidato y sé que va a ir con un periodista, yo lo he hecho esto, o sea, he investigado periodistas, a un candidato, tenía que ir un periodista, analizaba el rol del periodista, qué preguntas hacía, me acuerdo que había uno, no puedo decir nombres, pero hablaba en tono bajito, hacía preguntas generales y al final tiraba una pregunta venenosa como si fuera un torpedo. Le digo, mira, te va a hablar en tono bajito, te va a hacer preguntas muy doctas y muy generales y al final te va a tirar una pregunta a la línea de flotación como si fuera un torpedo. Y vos solo tenés que contestar y recibir. Y hicimos, de acuerdo a la temática que el candidato iba a presentar, hicimos un abanico posible de preguntas que le podía hacer este tipo. Estuvieron las preguntas que le hizo dentro de las cuales la inteligencia artificial me dijo y me dio tres posibilidades de preguntas torpedo y una de ellas fue. Entonces, hasta este tipo de análisis puedo hacer. Ejemplo muy sencillo. Prompt. Analiza la construcción de un nuevo hospital público desde la perspectiva de un ciudadano, de un médico, de un funcionario responsable del presupuesto, desde un periodista y desde un dirigente de la oposición. Por cada perspectiva, presenta argumentos a favor, argumentos en contra y principales interrogantes. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que es la técnica de la perspectiva? Forzamos a la inteligencia artificial que nos dé visiones distintas de acuerdo al rol que le asignamos nosotros a las visiones que queremos tener. Y las podemos resumir así, o sea, la técnica de la perspectiva me va a permitir a la inteligencia artificial observar un mismo problema desde distintas ópticas. Y teniendo esas distintas ópticas, yo puedo anticiparme a distintas, y argumentar y estructurar distintas respuestas a distintas objeciones o ir directamente con mi perspectiva fragmentada ante los distintos segmentos que pueden estar a favor o en contra. Y ahí está la formulita: tema, más perspectiva A, más perspectiva B, más perspectiva C, más comparación entre las distintas perspectivas. Hay temas muy complejos en política, muy complejos que tenemos que tener saber de geopolítica y que son muy difíciles a veces de explicarles la complejidad, ¿no? La complejidad de distintos problemas al electorado, al votante común. El votante común, como dice Durán Barba, lo que quiere es llevar al hijo a la plaza, darse el gustito y llevarlo a tomar un helado. Y yo tengo que tener la capacidad de poder explicarle, supongamos, un problema complejo del estrecho de Hormuz, ¿no? ¿Cómo lo hago inteligible para el votante, o sea, promedio? Si ese sería mi tema de campaña. ¿Cómo hago inteligible eso? ¿Cómo hago inteligible la complejidad del problema de vaca muerta en las próximas elecciones para que me entienda el votante común? Si el votante común en este momento está pensando o haciendo malabarismos para llegar a fin de mes. Entonces, las explicaciones para niños, o sea, otra cuestión que creo que lo he dicho en otras clases, o sea, Donald Trump en las dos campañas presidenciales, dos campañas que ganó, habló con un nivel de lenguaje y ejemplos para niños de 5 años. Hablaba con un nivel de lenguaje y de ejemplos como Homer Simpson, ¿verdad? Y eso está estudiado, ¿verdad? Entonces, muchas veces en clases anteriores hemos hablado, ¿se acuerdan ustedes del acrónimo KISS como el grupo, ¿no? Y es Keep It Simple and Stupid.
mantenga esto simple y estúpido. Pero también la perspectiva para un niño es decirle, mira, copio, pego, es decir, un tema complejo y le digo a ChatGPT o al GPT entrenado, explícame esto como para un niño. Yo como candidato necesito saber expresarlo en toda su complejidad, pero también necesito saber explicarlo como para un niño, porque no toda la gente me puede entender y es muy importante saber hacerlo. Yo antes, en el pasado, hace unos 26 años, participé en una campaña política de militantes y yo veía que estos tipos hablaban como si fueran profesores de sociología. Y estábamos hablando en el campo profundo de San Juan. Y después les dije, loco, la están pifiando mal. No la están pifiando mal porque acá a la gente no le podés hablar como si estuvieras hablando una clase de sociología. Y con la actitud así del, no, loco, no, les dije, no, no, desde tu actitud no verbal, desde tu... Entonces, ¿qué me va a servir explicarlo para un niño? Cuando quiero comprender un tema o explicar un tema muy complejo y necesitamos una versión no sencilla, extremadamente sencilla, para que me entienda un nene. Una vez mi hijo tenía 8 años, me hizo una pregunta, le di una explicación más o menos compleja. Y me acuerdo que Octavio me dijo, vos serás muy profesor, pero sos un pelotudo. Nunca me voy a olvidar más de eso. Entonces, explícame esto como para un niño de 10 años, porque esa explicación sí la voy a necesitar. Es altamente probable que la necesite. Es altamente probable que yo necesite explicarle porque, a la gente en términos de que la gente me pueda entender. Entonces, el ejemplo uno, déficit fiscal, ¿no? Explícame qué es el déficit fiscal como si se lo expresaras a un niño de 10 años y después adaptar la explicación para convertirla en un contenido informativo dirigido al público general. El resultado posible, ¿no? Imagina que una familia gana 100, pero durante el mes gana 100, o sea, gasta 120. Estos 20 que faltan tiene que conseguirlos de alguna manera. Con el Estado sucede algo parecido. Cuando durante un periodo gastan más dinero de lo que obtienen mediante impuestos, otros ingresos, bueno, existe esta cuestión de déficit fiscal. PRON, explica de manera sencilla por qué la inflación reduce el poder adquisitivo, evitar la terminología económica y utilizar un lenguaje cotidiano. Si ayer con 10.000 podrías comprar 10 productos, hoy con el mismo dinero puedes comprar 8. Tu dinero perdió capacidad de compra. A eso nos referimos cuando hablamos de pérdida de poder adquisitivo. Y evitamos todo, o sea, yo me acuerdo que en una materia tuve teoría de la emisión monetaria. Realmente un dolor. O sea, en donde hablábamos, bueno, de emisión, bueno, y se explicaba la cuestión de la inflación con la teoría de la emisión monetaria, ¿no? Eh, Presupuesto municipal, PROM 3. Explica cómo funciona el presupuesto de una municipalidad, como si se lo explicarías a alguien que nunca estudió administración pública y utilizar un ejemplo cotidiano y evitar el lenguaje técnico. El resultado posible. Un municipio tiene que decidir cómo distribuir el dinero disponible entre las distintas necesidades, calle, iluminación, recolección de residuos, transporte, salud y otras áreas. El presupuesto es el plan que establece cuánto dinero se espera recibir y en qué se prevé utilizarlo y en qué el municipio va a priorizar de acuerdo al orden de gravedad que tenga. Deuda pública, PROM. Explícame qué significa que un país emita deuda pública como para un niño de 10 años. No utilices términos financieros sin explicarlo. A ver, resultado posible. A veces un Estado necesita más dinero del que tiene disponible para poder financiar determinadas actividades. Entonces puede pedir dinero prestado y comprometerse a devolverlo en el futuro, generalmente pagando además un interés. Una obra pública compleja, PROM. Esta propuesta técnica para construir un nuevo sistema de distribución de agua tiene 40 páginas. Explicara para un ciudadano sin conocimiento de ingeniería hidráulica sería, indica solamente qué problemas busca resolver
qué se va a hacer y cuánto tiempo demandará y cómo afectará la comunidad. Les cuento una anécdota, o sea, nosotros en el departamento de la UNCI hicimos una planificación de una localidad que se llama Santa Teresita, un municipio de la costa. Santa Teresita tenía un problema de salinificación del agua, de las napas freáticas. Yo me acuerdo, hará unos 10, cuando murió Gabriel García Márquez, me conseguí una tesis doctoral de un ingeniero hidráulico, porque tenía que hacer un informe, y a partir, yo no entendía ni papa de ingeniería hidráulica, ni existía la inteligencia artificial, pero tomé de esa tesis doctoral elementos que me llevaron a argumentar ante el municipio por qué Santa Teresita tenía que rever el problema de la salinificación, que era muy importante en tanto cuanto destino turístico y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podríamos resumir la técnica? Explícamelo para un niño que es tan útil en campañas políticas. No es huevada esto, chicos. O sea, explícamelo para un niño sirve y mucho. Información técnica, lenguaje claro, comprensión ciudadana. Resumir, también me sirve esto. Tengo, puedo resumir, o sea, fíjense también, puedo resumir artículos complejos, muy complejos, informes técnicos de cantidades exorbitantes de páginas. Y si esa información es útil, le digo, mira, a este resumen puedo determinar, o sea, lo aplico generalmente, ¿no? A este resumen que me has hecho, explícamelo para un niño, ¿no? Entonces, me sirve esto, o sea, uso el prompt, por ejemplo, acá he hecho una captura de pantalla. Haceme un resumen con los puntos claves de estas opiniones que son negativas, ¿no? Esto lo que yo he hecho es tomar una lista de opiniones de Amazon, ¿no? De libros de Amazon, no me acuerdo si era de libros, ¿no? Entonces lo que hice fue tomar el cursor, había una lista larga de, acuérdense, yo soy profesor de marketing, les tengo que enseñar a mis muchachos cómo tienen que detectar críticas positivas y negativas, entonces agarro, voy a Amazon, hay un libro, tiene una chorrera, o productos, una chorrera de opiniones positivas o negativas, copio, pego y le digo a la inteligencia artificial, haceme, un resumen de los puntos claves de las opiniones negativas y este es el resultado. Sistema de precios confuso y claro, soporte al cliente descuidado, experiencia, todos los de los comentarios que la gente me hizo o hace o deja sobre la plataforma. Lo mismo, exactamente lo mismo, uso para hacer estudios de opinión pública, ¿no? Bueno, comparación también. Esta técnica le vamos a decir a ChatGPT que nos compare uno o más temas. Normalmente van a ser dos comparaciones, pero pueden ser, o sea, mucho más que dos. O sea, y nos puede ayudar a tomar una decisión de campaña. Por ejemplo, ¿no? La situación. Estoy organizando una comunicación de campaña y tengo que decidir dónde concentrar los recursos, redes sociales o actividades territoriales. Entonces, el plan sería así. Estoy diseñando un plan de comunicación. Uy, de una campaña política municipal y debo decidir entre destinar más recursos a redes o actividades territoriales presenciales. Comparame ambas alternativas teniendo en cuenta alcance, costos, velocidad de comunicación, interacción con los ciudadanos, capacidad de escuchar a las demandas, facilidad para medir resultados, principales ventajas y desventajas. Presenta primero una comparación detallada y después una tabla comparativa. No elijas por mí. Indícame en qué circunstancia resulta más conveniente cada una de las alternativas y esta es el resultado que me he dicho, ¿no? Tal cual yo se lo pedí. Es una tabla comparativa, acá tienen redes sociales y las actividades de territorio con alcance, interacción, costo, velocidad, escucha ciudadana, medición, principal fortaleza y principal limitación de ambas técnicas. Entonces lo que hice fue, esta técnica se llama técnica de comparaciones pareadas. En los otros días han visto que en TikTok hay foros, ¿no?
Yo suelo frecuentar algunos foros de marketing político y otros foros de metodólogos. O sea, es una rareza, pero los otros días me boxeaba con dos metodólogas cubanas, porque yo le decía que si bien es lícita la técnica de comparaciones pareadas, y lo estamos haciendo ahora, o sea, comparo de a pares, no es suficiente como para reflejar una realidad compleja como la realidad política. Es decir, otra vez caemos al mismo paradigma, es decir, rápido y sucio, es mejor tener información rápida y sucia que no tener información. Esta técnica sirve, pero debería forzar más de comparaciones pareadas. O sea, en tres, en cuatro, tantas comparaciones, ahora que tenemos la inteligencia artificial y que no tengo excusas para que me refleje la complejidad de lo que estoy tratando de reflejar y que me va a servir para tomar decisiones de orden político, ¿no? Puedo hacer comparaciones de formato. Comparar un acto político tradicional con una transmisión en vivo por las redes sociales. Eso lo vimos en la campaña de Obama en 2008. No tenemos excusas, chicos. Analizar el alcance, el costo, la participación, la cobertura mediática y la capacidad de generar contenidos posteriores. Campaña de Obama. ¿Mm? Comparación de contenidos. Comparar, utilizar videos cortos, infografías, entrevistas extensas, son tres, ¿no? Tres. Hemos subido de dos a tres. Para explicar una propuesta de gobierno, indica ventajas, limitaciones y para qué tipo de información resulta más apropiado cada formato. Comparación de estrategias de comunicación. Compara estrategias centradas en la comunicación propuesta con una centrada en comunicar resultados de gestión. Analizar claridad, necesidad de evidencia, riesgos de interpretación, situaciones en las cuales pueda resultar apropiado para cada enfoque. Cuatro comparaciones, o sea, en forma simultánea. Entonces, en marketing político, entonces la técnica de comparación permite pedirle a la IA que contraste dos o más alternativas utilizando los mismos criterios para facilitar el análisis antes de tomar una decisión. Y visualmente quería resumirlo así. Opción A, criterios de comparación. Opción B, decisión. Cuando es de a dos, cuando es de a tres, la puedo resumir de otra forma. Estudiar es otra de las técnicas. Con esta técnica le vamos a pedir a ChatGPT que sea nuestro profesor. Y para ello le vamos a indicar nivel de experiencia y qué queremos aprender. Ejemplo 1, nivel principiante. Prompt. Tengo cero experiencia en marketing político y quiero aprender desde el principio. Sé mi profesor y enséñame los conceptos fundamentales que debería conocer antes de trabajar en una campaña electoral. Explícame cada concepto con palabras sencillas y con ejemplos prácticos. Y la respuesta podría ser posicionamiento, cómo se define y se diferencia públicamente en una candidatura, opinión pública, cómo conocer las preocupaciones y percepciones de la ciudadanía, 3, mensaje político, cómo organizar y comunicar las ideas centrales de una campaña, cuarto, comunicación política, cómo transmitir información mediante distintos canales y formatos, quinto, territorio, cómo se organiza el control presencial, el contacto, perdón, presencial con la comunidad, los timbreos, las visitas a los lugares afectados. Investigación, cómo utilizar encuestas y otras fuentes de información para comprender el contexto. Y evaluación, cómo medir resultados y detectar si necesitan, qué aspectos necesitan ajuste. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Las cuatro etapas clásicas. Segundo, nivel avanzado. Siguiendo el ejemplo, soy fotógrafo. Esto es tomé de otro ejemplo. Ejemplo, soy fotógrafo experimentado, enseñame el efecto Broken. Mira, tengo experiencia en comunicación política y conozco los fundamentos del marketing político, o sea, no necesito empezar de cero. Quiero profundizar en investigación de opinión pública. En este caso yo diría sin métodos, bueno, si quiero ser más específico, más neurótico.
sin métodos probabilísticos inferenciales. Enséñame cómo interpretar correctamente una encuesta electoral, los márgenes de error, el tamaño de la muestra, la representatividad, la evolución temporal y las diferencias entre intención de votos e imagen. Y utiliza ejemplos prácticos y un nivel avanzado. Y ChatGPT no debería empezar desde cero, sino debería dándome un contenido útil desde ese punto, ¿no? O sea, diciéndole, no empiezo desde cero, empiezo desde un punto donde yo ya sé o supongo que esto ya va a estar cocinado. Ejemplo 3. Quiero convertir a ChatGPT en un profesor particular. O sea, quiero aprender marketing político desde nivel inicial hasta avanzado. Actúa como mi profesor, diseñame un programa de estudio de 10 clases, y en cada clase incluí un tema y conceptos que debo aprender, por ejemplo, práctico, un ejercicio y 5 preguntas para comprobar si comprendí el contenido, no avances a la siguiente clase antes de completar la anterior. La fórmula sería nivel de experiencia, qué debo aprender y cómo quiero aprenderla. Por ejemplo, tengo cero experiencia en marketing político. Quiero aprender a interpretar encuestas, enséñame desde los conceptos básicos y utiliza ejemplos prácticos. Técnica estudiar, o sea, eh, ejemplos de prompt. Prompt no tan bueno. Tengo cero experiencia en inglés, enséñame a hablarlo. Ejemplo bueno, tengo cero experiencia en inglés, explícame los conceptos básicos. O prepárame un curso para principiantes, o después podemos pedirle la continuidad de un nivel intermedio y luego el avanzado. Esto entonces es un resumen, muchachos, chicas, chiques, de las técnicas que hemos visto, ¿no? O sea, todas las técnicas de prompting. ¿Qué es la ingeniería de prompt? O sea, el resultado de la ingeniería de prompt, bueno, yo les propongo lo siguiente, vamos a acordar acá, ya que llevamos 2 horas, el sábado vamos a seguir y voy a explicar profusamente qué es lo que es la ingeniería de prompt. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta que hacer, muchachos? ¿Solo estás vos, Teodoro? Ah, y Gustavo también está. Dale, Gustavo, pues, nos vemos el sábado. sí. Gracias. Lo voy a colgar a esto, Teodoro, ni bien, a ver, que no me pase la otra vez, porque me lo voy a tener que grabar de nuevo. Voy a terminar con eso, vos mandame el discurso que querés que te analice y este, lo vemos por privado. Vale, listo, gracias. Acordate que este curso tiene el bonus que me van a poder contactar en mentoring 1 a 1 sobre lo que quieran. ¿Ah? Sobre todo de cara al 2027. No quiere decir que en el 2027 me voy a poner a trabajar como loco. Eso tiene otras instancias, pero me pueden aprovechar. ¿Eh? Para que Teo sea, de que sea gobernador. ¿Vos vas a ser candidato? Y ella se puede intentar. Bueno, ya lo tenés Eso hay que armando para planificar. que te enseñes. Hay que planificarlo. Ya es tarde. Yo lo estoy asesorando a un muchacho que yo le digo cariñosamente el gordo. Y le digo, mira, gordo, ya es tarde. O sea, ya estamos tarde, nos tenemos que juntar. ¿Mm? Pero vamos a ver, o sea, es mucha información. Llevamos 2 horas, es mucha información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar y el sábado, porque habían otros muchachos que no podían ¿A qué hora asistir, el sábado? a las 20. Pero de todos modos voy a dejar el contenido, Gustavo. O sea, siempre dejo el contenido. Y Sí, sí, siempre sí, sí. dejo abierta la posibilidad que me pregunten. No tengo historia. ¿Ah? Pero son 2 horas y les voy a decir que se vean esto para que entendamos, así llegamos a la complejidad de los prompts. No sé si le han podido Ah, ver le han dado una mirada al bonus. Han visto que los prompts son complejos, son largos. sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cuestión? Si nosotros entendemos qué estamos haciendo, podemos manejar nosotros una campaña. Podemos asesorar a un candidato a gobernador. O sea, yo he hecho informes, o sea, a gente que, o sea, gente que me ha contactado.
todavía no hemos hablado de plata, porque esto se cobra. La idea es que ustedes cobren por hacer esto, ¿no? Que digan, mira, Armando, sí, yo particularmente no puedo por mi función de periodista, de dueño de radio, sí. asesorar, pero sí puedo presentarte a vos, a candidatos que sirvan para que vos los asesores. Sí, pero sabes qué podés hacer también, Gustavo, o sea, generar contenido con esto, Sí, sí, ¿entendés? sí, Y desde tu radio generar contenido. sí, Y vos sí, sí. después darle un, claro, ¿viste? Agradecido si podés presentarme, qué sé yo, pero nada, la idea es que, nada, que sirva, que sirva para la discusión, qué sé yo. Te digo, como me subo a foros, más o menos, o sea, no foros encarnizados, ¿entendés? Porque no se puede, Sí, pero para boxearme sí, epistemológicamente, ¿viste? O sea, de teología, de metodología. Estoy muy en contra, ¿viste? De las sectas, ¿viste? Porque yo sí. crecí en una secta, entonces me subo en foros antisectas. Y ya, y ya Después te voy a llevo, pasar por WhatsApp, te paso las páginas mías y las radios acá en dale, Rosario, para que por lo menos la veas antes del sábado y charlamos un rato. Muchas dale, dale, gracias. encantado. Gracias, Dale, Armando. no, gracias a ustedes, Teodoro. Si me has mandado el contenido, yo te analizo el discurso. ¿Para cuándo? ¿Cuándo es mi deadline, Teodoro? ¿Cuándo vas a dar ese discurso? Ahora te mandé, ¿viste? Ahora, a verlo. Es corto, es cortito es. Bueno, bueno, y después te hago el análisis y vemos. ¿Ah? Y lo lanzamos al mercado. Dale, dale, yo no Listo, puedo. o sea, vale, vale, Que anden listo. bien. Un Chao, hasta abrazo. luego. Chao. No,